Hola, muy buenas tardes. Soy estudiante de la Universidad USEM. Mi persona, Orlin Medina. Eh, en este video presentación multimedia, yo le voy a hablar un poco de lo que es el lenguaje oral. ¿Y qué dice que es el lenguaje oral? Es la forma de comunicación más antigua y natural y universal que utiliza el ser humano para interactuar con otras personas, ya sea con grupos grandes o entre un grupo de dos o más personas, el cual dice que se manifiesta mediante palabras habladas, pero también intervienen elementos no verbales como la entonación de nuestra voz, la manera en que nosotros intentamos dar el mensaje, en cómo entonamos ese mensaje para que nos entiendan mejor de lo que estamos hablando, el volumen, el ritmo, las pausas, los gestos y las expresiones faciales que nosotros utilizamos al momento de realizar o hablar de determinado tema. Dice que todo esto ayuda a darle sentido a lo que nosotros estamos diciendo en ese momento. El lenguaje oral también permite transmitir ideas, emociones, opiniones y conocimientos de forma inmediata. Establece relaciones sociales y mantiene la convivencia. Facilita también la comunicación en tiempo real, lo que permite aclarar dudas y responder de manera instantánea, o sea, en el momento en el que se está hablando del tema. Dice que también es un proceso dinámico porque cambia según la situación del contexto y la entonación del hablante. También están lo que son los elementos del lenguaje oral, los cuales son 7. Está el emisor, el receptor, el mensaje, código, canal, contexto y retroalimentación. Emisor, pues, es la persona que produce y envía el mensaje. Y el receptor, pues, quien recibe e interpreta y responde ese mensaje. Y el mensaje, pues, es la información la cual se les está dando. Así como en este caso, yo soy el emisor porque estoy dando un mensaje. Y el que ve el video, pues, vendría siendo el receptor, porque es quien recibe e interpreta el mensaje. Y el mensaje, pues, es la información la cual yo les estoy dando mediante este video. Y el código es un conjunto de signos usados generalmente en un idioma como español e inglés, entre otros más. El canal, pues, es el medio por el cual se transmite la voz. En la comunicación oral es el aire, aunque también puede ser un medio tecnológico, teléfono, videollamada, o como este momento, que es mediante un dispositivo tecnológico al cual estoy grabando este mensaje para que llegue a muchos más receptores, personas que van a escuchar e interpretar el mensaje. El contexto, pues, son las circunstancias físicas, sociales y culturales donde se da la comunicación, influye en el significado del mensaje. La retroalimentación son las respuestas del receptor, los gestos, palabras, asen- asentimientos que indican el que si entendió o no entendió la información dada. También tenemos lo que son las características del lenguaje oral, que la inmediatez, la espontaneidad, dependencia del contexto, acompañamiento de elementos paralingüísticos, presencia de imperfecciones, porque no todo es perfecto, claramente, carácter interactivo. La inmediatez, pues, se produce y se recibe al mismo tiempo, como tal cual la palabra lo dice, lo que permite una comunicación más rápida y directa entre receptor e emisor. Espontaneidad, no siempre se planifica lo que se va a decir. En algunos momentos, así como por ejemplo en una exposición, uno no tiene determinadas las palabras las cuales va a decir, hablar del tema. En dados casos se llega a improvisar para dar un mejor ejemplo de lo que está hablando, y así el receptor logra entender el mensaje y entienda mejor de lo que está hablando el emisor y entienda mejor el tema. La dependencia del contexto es el significado que puede cambiar según el lugar, el momento, la relación entre los hablantes y el tema tratado. El acompañamiento de elementos paralingüísticos como gestos, miradas, entonación, ritmo, pausas y movimientos corporales, los cuales el emisor necesita usar para darse a entender mejor.
Esto dice que complementan y refuerzan el mensaje. Esto ayuda a que el receptor entienda de manera más clara el mensaje el cual se le está dando de determinado tema. La presencia de imperfecciones. Es común que haya imperfecciones, como bien dice. Hay repeticiones, muletillas, pausas o correcciones debido a su carácter espontáneo, ya que de manera oral eh, se dan muchas repeticiones de palabras, puede ser como que pausas, ya sea en el momento que uno está explicando y no se le viene una idea clara a la mente y haga una pausa como la cual las muletillas o repita ciertas palabras las cuales ya he mencionado antes. Y el carácter interactivo se basa en la participación de dos o más personas que intercambian mensajes de manera constante. Como siguiente punto, tenemos lo que es la importancia del lenguaje oral, las cuales tenemos cuatro en esta ocasión, de que dice fomenta la interacción social, transmite conocimientos, desarrolla habilidades, es esencial en el ámbito profesional, ya que es efectiva, una clave, digamos, en reuniones, en entrevistas, ya sea entrevistas de trabajo, lo cual es muy importante para contratar personal, exposiciones, como ya antes lo había mencionado, y trabajo en equipo. La interacción social es la base para convivir, dialogar, ya sea con amigos, familiares y demás personas. También dice que el lenguaje oral transmite conocimientos, y sí transmite conocimientos porque mejora la capacidad de expresión, comprensión, argumentación y pensamiento crítico, ya que el momento en el que el emisor transmite un mensaje, el receptor tiene que tener la capacidad de entender y la argumentación y usar el pensamiento crítico para pensar y llegar a entender mejor el mensaje que le está dando el emisor. Y de manera constante eso, practicándolo en la vida diaria, como comúnmente se hace desde que nacemos, que uno comienza a hablar, va desarrollando esa capacidad de expresión, de comprensión, argumentación y pensamiento crítico para convivir con demás personas en la sociedad. Y en el siguiente punto tenemos los tipos de lenguaje, los cuales son cuatro. Aquí podemos ver dos, que es el lenguaje formal. Ese se usa en situaciones serias o profesionales, ya sea en una empresa, en su área de trabajo. Tenemos el lenguaje informal, el cual utilizamos más con nuestros amigos, nuestros familiares, personas que conocemos o que tenemos confianza para referirnos a ellos de una manera más relajada, flexible o espontánea, que podemos bromear, eh, o expresiones más informales a lo que es el lenguaje informal, que es una forma de expresarse con más respeto hacia la persona con la cual está teniendo esa conversación. Y los otros dos tipos de lenguaje, que es el lenguaje espontáneo y el lenguaje preparado. El espontáneo, pues, es lo mismo que llegar a una cierta improvisación de determinado tema que está hablando la persona. Y el lenguaje preparado, el cual se organiza con anticipación, dice, se usa en discursos, exposiciones, ceremonias o declaraciones importantes. Es como en un determinado discurso, uno se prepara con un discurso un día antes, escribe en una hoja el discurso, lo practica y al momento de dar el discurso eh, ya va preparado. Mientras que con el lenguaje espontáneo surge de la planificación, puede contener pausas, muletillas o repeticiones. Es un poco más mejor el lenguaje preparado, porque este tiende a, pues, ya tener una preparación al momento de llegar a dar determinado discurso o hablar de un tema. Ya está mucho más preparado y tiende a no contener pausas ni muletillas o repeticiones. ¿Por qué? Porque ya van preparados con las palabras las cuales van a hablar en determinado tema y en determinado lugar que van a dar ese tema.
Y tenemos también lo que son las recomendaciones para una buena expresión oral, lo cuales son hablar con claridad, pues pronunciar correctamente y evitar hablar muy rápido o muy lento, porque si se habla muy lento, tiende a que no entienda o si al igual que hable muy rápido, el receptor pues no entienda el mensaje y si pronunciar correctamente las palabras para que sea de una manera más clara el tema para el receptor y no sea de una manera dificultad. Eh, También tenemos lo que es usar un tono adecuado, adaptar el volumen y la entonación según el público y el contexto al cual nosotros estamos refiriendo de un tema, ya sea una determinada población o un grupo. La organización de las ideas, pensada antes de hablar para transmitir mensajes coherentes y ordenados. Esto viene dependiendo como de la improvisación. Antes, en lo que vamos hablando de un tema, ir improvisando y pensar antes el ejemplo el cual nosotros vamos a dar que sea totalmente claro y asertivo a lo cual nosotros nos queremos referir para que la población entienda y capte muy bien la idea a la cual nosotros estamos intentando dar hacia ellos. Mantener el contacto visual. Esto genera confianza y demuestra la seguridad, la cual el emisor demuestra, con esto demuestra que sabe de lo que está hablando y entiende muy bien lo que él quiere dar a conocer y que los demás sepan con su tema. También escuchar efectivamente, prestar atención al interlocutor, hacer preguntas y responder de manera respetuosa. Esto nos ayuda a que, pues, si nosotros prestamos atención al interlocutor, pues nosotros vamos a saber y vamos a comprender el tema, hacer preguntas de lo que no entendemos para que queden claras nuestras dudas y evitar las muletillas como el o y quedar así en como quien dice pensando qué palabra decir, hacer pausas breves en su lugar en vez de hacer eso, para que no se vea de una manera muy informal al momento de nosotros presentarnos ante otras personas. Y como conclusión de este tema que es el lenguaje oral, como conclusión, es la herramienta principal que usamos para comunicarnos y relacionarnos con los demás. Gracias a él podemos expresar lo que sentimos, pensamos, necesitamos de manera inmediata. También nos permite aprender, enseñar, construir conocimientos y participar en la sociedad. Es muy importante el lenguaje oral, saber cómo comunicarnos, cómo expresarnos, cómo dialogar con los demás. Es demasiado importante en nuestra vida diaria, más que todo en las empresas, cuando uno puede hacer que esté siendo entrevistado para conseguir determinado trabajo. Eh, Sabernos comunicar con nuestras familias, amigos, es muy importante el lenguaje oral en ese punto. Siempre es muy importante saber reconocer cuándo vamos a utilizar qué tipo de lenguaje, porque no podemos llegar a una empresa y llegar utilizando un lenguaje informal. Tenemos que hablar de manera formal para saber que en ese momento hay que hablar con respeto y seguridad con las personas con las que nosotros vamos a hablar. Ya no es lo mismo como comunicarnos con nuestras familias, que podemos bromear y cosas así. Dominar el lenguaje oral mejora nuestro desempeño académico, profesional y personal, ya que nos ayuda a comunicarnos con claridad, seguridad y eficiencia. Y eso es todo por parte de este video. Espero haya sido de su agrado y que sea de la mejor manera para lograr llegar a entenderlo o no tener ninguna duda en base a cuando tenemos que comunicarnos de manera formal, informal, espontánea o de una manera más profesional. Eso es todo por parte de este video. Espero haya resuelto algunas dudas. Muchas gracias.